Gracias y paz, hermano. Que la gracia de Dios esté con cada uno de vosotros. Como siempre lo hemos dicho, los días lunes nosotros damos la enseñanza por este medio, de manera que podamos estar al día de lo que el Espíritu habla a la iglesia. Hoy quiero compartirle un mensaje que lo he titulado 7 verdades para ser un buen creyente. Este título de esta enseñanza tiene que ver lo relacionado cuando Jesús le enseñó a sus discípulos los 7 pasos para poder en ellos ser unos verdaderos representantes aquí en la tierra del Evangelio de Cristo. Así como Él enseñó 7 pasos, así también el Espíritu Santo a nosotros nos enseña 7 verdades, de las cuales todo creyente tiene que saber. Si están esas verdades, si no están, pues anhelarlas para abrazar estas verdades y así ser esa piedra viva de testimonio de la cual nos exige la Sagrada Escritura. Yo voy a dar el texto, hago un bosquejo del texto. Ustedes los invito a que chequen bien el contexto y vean que de la cual nosotros estamos hablando. La primera verdad, la Escritura lo dice, que sin arrepentimiento nadie verá a Dios. Pero veamos qué nos dice el evangelista Lucas en el capítulo 13, versículo del 1 al 3, donde el evangelista Lucas habla del poder del arrepentimiento, porque el arrepentimiento tiene un poder interno dentro de la vida del creyente. Porque en vez de juzgar, señalar como lo vemos físicamente, ya tú comienzas a entender en el espíritu que tú no eres quien para juzgar a nadie. Jesús lo dijo con ese ejemplo cuando le llevaron a esa mujer en adulterio. Y les dijo, ¿dónde están los que te acusan? Y ella le dijo, no veo a nadie. Yo también te digo a ti, vete y no pesques más. En ningún momento la juzgó. Y él estaba viendo, porque él conocía el corazón de los que la llevaban a apedrear. En cuanto a esto, el apóstol Pablo también nos habla en el libro de Hechos, capítulo 20, versículos 20 y 21. Pablo testifica el mensaje completo que él enseñaba como obra personal. Así como Jesús le enseñó a los discípulos personalmente, así Pablo testificaba personalmente a la iglesia en aquellos tiempos. Hoy tenemos que el Espíritu Santo es el que nos enseña a nosotros a testificar. Por eso, después del arrepentimiento viene la fe, porque comienza a creer, comienza a dar frutos dignos de arrepentimiento. Es el mismo mensaje que el Maestro lo dijo en Marcos 1, 14 y 15. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Esta es la primera verdad, donde Pablo nos sigue afirmando en el libro de Romanos, capítulo 2, versículos 4 y 5, donde él nos dice que la bondad de Dios te lleva al arrepentimiento. Porque la bondad de Dios que quiere que nadie perezca, sino todo venga al conocimiento de la verdad. Y es a través del arrepentimiento. Entonces Pablo afirma que muchos judíos en aquel momento menospreciaron. Porque todos los que han leído las Escrituras saben cuando Pablo fue llamado a ser instrumento y los envió Dios primero a los judíos. Despreciaron. Lo mismo cuando vino el Hijo de Dios. ¿Quiénes despreciaron el mensaje? Los judíos. Por eso se cumple cuando dice la palabra un poquito aquí, un poquito allá, la suma de tu palabra es la verdad. Entonces, estos sectarios de aquel tiempo, pues hoy también la mayoría del pueblo que se dice creyente no quieren arrepentirse, sino que tienen un remordimiento de conciencia. Esta es una primer verdad para ser un buen creyente. La segunda verdad es tener un espíritu de niño. ¿Por qué el evangelista Mateo utiliza esta forma figurada en el libro de Mateo 18, versículo el 1 al 3? Porque el niño se deja guiar, el niño se deja enseñar. El niño, aunque se cae, el padre lo levanta.
De esa manera nosotros tenemos que tener ese corazón de niño. Y aquí el evangelista Mateo habla porque dentro de los discípulos había ambición espiritual. Había ambición de quién quería ser mayor. Si te identifican este mensaje con esta verdad, es porque hay tanta envidia dentro del pueblo creyente, porque no tienen ese corazón y porque no se han arrepentido. El apóstol Pedro, que vivió esos momentos, nos dice en la segunda carta, capítulo 2, versículo 2, y nos habla de una madurez espiritual. El niño no tiene malicia. Cuando tú te has arrepentido, ya no hay malicia. Hay un encuentro genuino con Dios y comienza a crecer en el conocimiento de la verdad. Por eso Pablo nos lo afirma en la 1 Corintios 14:20, la vieja naturaleza. ¿Cuál es la vieja naturaleza? El viejo hombre. Pablo era un irreprensible en cuanto a la ley. Era un erudito. Pero cuando fue al tercer cielo, todo ese conocimiento era un trapo de inmundicia para Dios. Así mismo pasa en el creyente. Todo el conocimiento que yo tengo delante de los ojos de Dios no sirven de nada. Tengo que aprender, tengo que tener ese corazón de niño. Esa es la segunda verdad. La tercera verdad es cuando me he arrepentido, tengo el corazón de niño, voy a tener un nuevo nacimiento. El evangelista Juan, en el capítulo 3, todos creo han leído, cuando Jesús con Nicodemo. Pero específicamente el versículo 5, Jesús le habla del agua espiritual, o sea, de la palabra. Cuando tú lees las escrituras y ves la palabra agua, piensas que el agua natural, no, es la agua espiritual, que es la palabra. Si tú no naces de nuevo en la palabra, o sea, si tú no te arrepientes, no tienes ese corazón de niño, no vas a nacer de nuevo. Es lo que le está diciendo aquí el evangelista Juan al pueblo judío y lo que le está pasando a Nicodemo. Entonces, porque ellos también, cuando se arrepintieron, recibieron el Espíritu Santo como requisito para heredar la vida eterna. Pablo nos invita a través del libro de Romanos al creyente a entender lo que es nacer de nuevo. Veamos qué nos dice en el capítulo 3, versículos 9 y 10 y luego el 23, donde Pablo nos demuestra que la culpabilidad universal del hombre o la mujer por sus malas obras están ¿qué? En pecado. Y en ese caminar son torpes, juzgan, señalan. Y eso, ¿por qué lo hacen? Porque no han nacido de nuevo. Entonces, cuando nos habla en el versículo 23, nos deja ver de esa madurez, de ese nuevo nacimiento. El evangelista Juan, en la primera carta, capítulo 5, versículo 1 y versículo 4, nos dice la característica del nuevo nacimiento. Tener amor espiritual, primeramente por Dios y luego por el prójimo. ¿Y cómo se hace eso? Por la nueva regeneración. Juan dice que la fe vence al mundo. Por eso cuando Jesús dijo, arrepentido y creed en el Evangelio, dice que el Evangelio viene por el oír la palabra de Dios. Cuando ellos escucharon que tenían que arrepentirse, nacieron de nuevo. Nicodemo, cuando escuchó que tenía que nacer de nuevo, pues dicen los historiadores que él comenzó a seguir al maestro. Pablo también nos habla en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 4, que ya nosotros hemos nacido con un cuerpo espiritual, no este cuerpo físico, porque este cuerpo físico se va desgastando. Por eso dice Pablo mismo en su carta
que el hombre exterior, esta figura, se va deteriorando, más el interior, que es aquí, se va renovando cada día. Si tú naciste de nuevo, es porque te arrepentiste y tuviste un corazón de niño, porque naces con un cuerpo espiritual y tu vida será glorificada con Cristo. ¿Por qué glorificada con Cristo? Porque si Él murió, tú también mueres. Si Él resucitó, tú también resucitas, pero espiritualmente. La cuarta verdad es recibir el alimento espiritual. No todo alimento es bueno, porque tú ves, te comes un plato de comida y si tú lo ves que tiene mal olor, pues no te lo comes. Y eso, forma figurada de enseñar, así el maestro también lo enseña en el capítulo de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 53 y 54, donde el evangelista Juan habla de una forma figurada de comer la carne. Pero ahí no está hablando de la carne natural o la carne física, está hablando de la palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. El que come de este pan, el que come de esta carne, no tendrá hambre ni sed jamás. Y el que bebe de la sangre. Entonces nos estamos dando cuenta de cómo es vivir la palabra. ¿Qué alimento es el que estoy recibiendo? Los discípulos recibieron ese alimento de los cielos y ellos dieron fruto digno de arrepentimiento. Ahora Pablo nos invita en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 3 y 4, donde el pueblo judío recibía el maná, porque recuerda que el pueblo judío recibía el maná del cielo. ¿Cómo recibimos nosotros ese alimento espiritual? A través de la escritura, cuando leemos la palabra. Porque el que conoce el corazón del creyente es Dios a través de la palabra. Ese es el alimento, ese es el maná de la cual Pablo está hablando. Porque no es físico, es espiritual. Pero el creyente ahora recibe ese alimento por medio de la palabra. Otro que testificaba de ello lo dice el apóstol Juan en Apocalipsis 2, versículo 7. Juan habla del árbol de la vida, que es la palabra de Dios. Y solo la tendrán los vencedores, aquellos que se arrepintieron, tienen un corazón de niño y nacen de nuevo. Solamente ellos reciben la palabra, ese alimento espiritual. La quinta verdad debe tener una justicia interior. Ahí no dice justicia exterior, esta que tú ves, no, la interior. La interior que la conoce solamente Dios. Esa justicia interior nos dice el evangelista Mateo en el capítulo 5, versículo 20, donde testifica que muchos judíos no obedecían. Los religiosos estaban obedeciendo a mandamientos de los ancianos. Ahí tenemos el ejemplo cuando uno de ellos le dice: maestro, mira, tus discípulos no se lavan las manos. Y viéndole la actitud, el maestro le dijo: no lo que sale, lo que entra contamina, sino lo que sale. Ahí le cayó la boca. Entonces, esa justicia interior es la que tiene que ser limpiada, porque el pueblo, ellos estaban haciendo puro sacrificio, ritos, costumbres, mandamientos de hombre. Y Pablo nos da una demostración de justicia a la iglesia. Ahí entras tú y entro yo. En Hechos capítulo 24, versículo 25, donde Pablo nos lleva a la convicción de pecado. Porque Félix, en el contexto, Félix le gustaba que los presos o los que iban a ser condenados les diera dinero y él los absolvía. Pero Pablo, cuando le testificó la verdad, entonces ahí ya no le gustó, porque los confrontó.
porque él tenía una justicia interior, o sea, en su mente era quien, era alguien que pedía dinero a cambio de algo. Por eso cuando, y perdonen la redundancia, cuando tú te arrepientes, cuando tú tienes un corazón de niño, cuando tú naces de nuevo, cuando tú recibes el alimento espiritual a tiempo, vas a tener esa justicia interior. El mismo el apóstol Pablo nos habla en el libro de Romanos 6, versículo 12, donde se refiere lo que él debió obedecer a Dios, porque interiormente sabía lo que tenía y expresaba. Antes, ¿qué hacía? Perseguía, porque en su interior pensaba que estaba haciendo bien delante de los ojos de Dios, persiguiendo a la iglesia. Pero cuando estuvo en el tercer cielo, dice que le fueron reveladas palabras inefables que a ningún hombre le era dado. Eso que recibió en el tercer cielo, eso es lo que él testificaba, porque era ya lo interior. Por eso él decía, todo lo tengo por basura para ganarme el conocimiento de Cristo. Tu justicia interior es la que va a hablar, no lo que tú muestres físicamente, sino lo que tú hables espiritualmente de parte de Dios. La sexta verdad. Debes tener una fe personal. Justamente, la fe personal te lleva a un arrepentimiento. Porque la salvación es personal y la fe tiene que ser personal. Jesús tuvo su fe personal. Los discípulos tuvieron su fe personal. Y nos lo muestran en el libro de Hechos, capítulo 4, versículos 11 y 12, donde el evangelista Lucas dice que muchos judíos rechazaron el mensaje espiritual. ¿Por qué rechazaban el mensaje espiritual? Porque iba en contra de lo que ellos querían hacer. De esa manera, Dios tomó al apóstol Pablo para que le hablara a nosotros los gentiles. Y nos dice en Efesios capítulo 2, versículos 19 al 21, donde Pablo hace un exégesis en que la iglesia es un templo espiritual. La iglesia no son estas cuatro paredes. La iglesia somos nosotros. Y este templo es espiritual. Porque de aquí salen buenos pensamientos, malos pensamientos. Salen obediencia, salen desobediencia. Y ese templo es el que recibe el mensaje. Y el fundamento del mensaje espiritual rompe todo obstáculo, todo vicio, toda costumbre, todo rito. Porque tengo fe que Dios me va a limpiar. Tengo fe que Dios me va a restaurar. Tengo fe que Dios me va a ayudar. Esa es la fe personal. El apóstol Pedro, que un día negó al maestro, también lo dice en su carta acerca de la fe personal, en la primera carta de Pedro capítulo 2, versículo 6, donde Pedro dice que el fundamento es ¿qué? Es la palabra revelada. Estos 6 pasos, estas 6 verdades, tienen que estar en la vida del creyente. Vuelvo a repetir, arrepentimiento, corazón de niño, nuevo nacimiento, recibir el alimento espiritual, tener una justicia interior y tener una fe personal. Cuando se materializa estas 6 verdades, podemos llegar a la séptima, que sabemos que el número 7 es la perfección de Dios. ¿Y cuál es esta séptima verdad? Tener una adoración espiritual, una acción de gracia espiritual hacia Dios. Por eso el evangelista Juan, en el capítulo 4, versículo 24, dice que Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad, que le adoren. Hubo fruto cuando el maestro le enseñó los 7 pasos. Hay fruto en nosotros
cuando recibimos estas 7 verdades. ¿Y cómo se va a cumplir en nosotros? En el libro de Colosenses 3, 16 y 17, con cánticos e himnos espirituales. Estas 7 verdades son las que debe tener un verdadero creyente. Si no la tienes, tienes el material, escudriñalo, anhela al Espíritu Santo que te ayude. Y tú vas a ver que vas a ser ese instrumento en las manos del alfarero. Que la gracia de Dios esté con cada uno de vosotros, esperando siempre pasar estos temas, estas reflexiones, estas enseñanzas, pero para crecimiento, no para destrucción. Y para que abran tus ojos y no seas engañado por el hombre, sino que el Espíritu Santo te convenza de pecado, de justicia y de juicio. Gracias y paz.